Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mario Cepeda y en nombre del IDEPUC quisiera agradecer su presencia en el 19º Encuentro de Derechos Humanos titulado El Valor de la Humanidad. Esta mesa, que lleva por nombre El Valor de los Derechos Humanos, Empresas y Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Movilidad Humana, tiene por propósito reflexionar junto a nuestros panelistas sobre estas temáticas y el devenir que ha tenido y los impactos que han tenido, retos también, en el contexto no solo nacional, sino también internacional. Y para esto nos acompañan 4 especialistas en esta tarde: Bruce Barnaby, Gustavo Zambrano, Óscar Espinosa y Marcela Guaita. Cada uno de ellos y ellas tendrá 15 minutos para exponer sus puntos de vista y luego de eso podremos tener una ronda de intervenciones desde el público y luego el proceso de réplicas o respuestas por parte de los panelistas. Quisiera yo comenzar dándole la palabra a Bruce Barnaby. Bruce es magíster en políticas públicas por la Hertie School of Governance en Alemania y bachiller en Derecho por esta universidad. Él es especialista en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en materia de interculturalidad y derechos humanos. Y ha trabajado largamente en la Defensoría del Pueblo, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, el Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, siempre vinculado a temas de pueblos indígenas. Entonces, Bruce, quiero darte el pase por 15 minutos y te estaré señalando con las tarjetas. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes con todos, con todas. Un gusto estar aquí. Antes que nada, agradecer al IDEPUC por la invitación para el conversatorio el día de hoy. La temática que me han pedido conversar es una temática bastante interesante y muy retadora para los que vemos el tema de derechos humanos. Primero, porque saben que el ámbito de protección, el marco jurídico de protección de derechos humanos, tiene una relación muy directa con las obligaciones del Estado. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando tenemos que abordar, cuando tenemos que entender el rol de las empresas en este marco, es cuál es el impacto que pueden tener y cuál es el rol que cumplen en la protección de los derechos humanos en general. Para eso, el día de hoy, quería organizar mi presentación en 3 grandes temas. Primero, conversar un poco del problema, cómo es que las empresas afectan o no los derechos humanos. Segundo, qué es lo que se ha hecho en ese sentido de manera muy corta, tanto a nivel internacional como nacional. Y finalmente, dialogar un poco también sobre cuál es el rol de la academia, de la universidad, tanto en la protección de derechos humanos en general, pero en particular en el fortalecimiento de este abordaje de empresas y derechos humanos. De una primera entrada, hablar un poco del problema. Las empresas cumplen un rol fundamental para la protección, la garantía, el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Desde una mirada de lo que se le denomina en gestión pública, miradas de gobernanza, cuál es el rol que cumplen las empresas en relación al rol que puede cumplir el Estado, por ejemplo, en los sistemas de concesiones o privatizaciones que existen. Hay un rol que es muy importante para cumplir, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo, para, por ejemplo, implementar derechos económicos, sociales y culturales, o inclusive para apoyar al Estado en el ejercicio de derechos que pueden ser mucho más concretos. Sin embargo, es innegable que el nivel de afectación que las empresas pueden tener sobre los derechos humanos es algo que tenemos que abordar de una manera específica. Ejemplos, hay muchos, ¿no? Desde ejemplos muy graves, como por ejemplo lo que ha pasado ahora en las sentencias contra Chiquita Brands, una empresa de frutas, tanto en Centroamérica como en Colombia, que ha sido denunciada y sancionada en Estados Unidos por el financiamiento a paramilitares y grupos ilegales por la persecución y matanza de comunidades indígenas o personas sindicalistas que estaban en contra de la empresa en los distintos lugares, ¿no? Inclusive a través del apoyo con la propia Fuerza Armada y el uso de la fuerza de manera desproporcionada, en anécdotas que hasta el propio Gabriel García Márquez ha recogido en 100 años de soledad, ¿no? Que es la matanza, en la masacre de las bananeras. Hasta ejemplos mucho más concretos y directos en nuestra situación, ¿no? La contaminación del mar, por ejemplo, con lo que fue el derrame de petróleo hace un par de años, o lo que es los derrames en los ríos hace bastantes años, ¿no? Tanto en la zona amazónica como en la zona andina. En las empresas que tienen políticas discriminatorias, tanto a nivel de género como a nivel de pueblos indígenas, aquellas empresas que están en conflictividad social y que tienen un abordaje, digamos, cuestionable desde cómo se abordan el diálogo con las distintas empresas,
o inclusive en empresas que en su cadena de valor, y esto es un término que vamos a conversar bastante el día de hoy, la cadena de valor, tienen un impacto particular, ¿no? Por ejemplo, y eso es un caso actual, hay una empresa de supermercados, que es la empresa Casino, ¿no? El supermercado Casino, es una empresa de supermercado francesa, que está siendo denunciada ante tribunales franceses actualmente por personas de sociedad civil indígenas en Colombia y en Brasil. Lo que pasa es que este supermercado compra carne que vende en estos supermercados y esta carne viene de zonas que impulsan la deforestación y la violencia contra pueblos indígenas en zonas de Colombia y de Brasil. Entonces, hay denuncias ahorita en el tribunal francés para poder generar una responsabilidad jurídica de la empresa francesa por no controlar su cadena de valor y la afectación a derechos humanos que está generando. Entonces, vemos que a lo largo de distintos temas, distintos sectores de la economía, hay un impacto particular que las empresas pueden tener sobre grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Personas, pueblos indígenas, en niños, niñas, adolescentes, en situación, por ejemplo, de trabajo forzoso, en mujeres, ¿no? Por ejemplo, con lo que fueron las maquilas y lo que ocurrió en Bangladesh con el derrumbe del Rana Plaza, en donde la mayoría de las personas que trabajaban eran mujeres, y así, personas con discapacidad, personas en situación migratoria, y así distintos tipos de impactos que vamos a poder abordar. ¿Cuál es la característica particular de este problema? Que las empresas usualmente no están ubicadas en los lugares donde se generan estos impactos. Entonces, ¿cómo podemos sancionar a una empresa francesa que genere un impacto en Brasil o en Colombia? ¿Cuál es el mecanismo jurídico? ¿Cuál es el rol del derecho internacional para poder abordar una temática que impacta en distintos estados, pero que finalmente tiene a empresas responsables en estados de lo que se suele denominar el norte global o en algunos otros estados del sur global? Ese es el problema. ¿Qué es lo que hemos tratado de abordar en relación a ello? Hay muchos intentos que se han hecho a lo largo de estos años en relación a, por ejemplo, el Pacto Global, los objetivos de desarrollo, mecanismos voluntarios para que las empresas puedan entender cuál es el rol que tienen que cumplir en relación al fomento del desarrollo y la protección de derechos humanos. Algunos principios que se han ido colocando en algunos textos, algunos sectores particulares, como por ejemplo la seguridad privada, que ha tenido una serie de acciones como el Código Internacional de Conducta para empresas de seguridad privada o los principios voluntarios para empresas que usan empresas de seguridad privada en zonas donde puede haber espacios de conflictividad, ¿no? África, Asia, Medio Oriente, Latinoamérica. Pero no se ha podido llegar a la discusión de un documento vinculante que pueda colocar a las empresas en una situación de real responsabilidad jurídica frente a los hechos que han cometido, ¿no? Ha habido una discusión hace ya algún tiempo sobre colocar a las empresas en un tribunal internacional, que exista algo así como una corte penal internacional que pueda perseguir a las empresas que cometen violaciones a derechos humanos. Esta propuesta no solamente tuvo oposición por parte de las empresas, sino inclusive de propias entidades de sociedad civil, que veían en esta forma de persecución de las empresas un riesgo al momento de generar un desbalance entre las personas que se protegen y aquellas empresas que son las que están generando la responsabilidad, ¿no? Es muy difícil en una desigualdad de armas poder efectivamente sentar a la empresa y que pague reparaciones si es que la tenemos que perseguir a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer sobre eso? Hubo distintas conversaciones, se generaron una serie de discusiones en Naciones Unidas y se llegó a algo que se le denominan ahora los principios rectores sobre la base de 3 grandes pilares. Un pilar, que es el pilar proteger por parte del Estado, un pilar, que es el pilar respetar por parte de la empresa, y un pilar, que es el pilar reparar, directamente relacionado, pensado en quiénes son las personas a quienes se les ha afectado sus derechos en ese tipo de contextos. El pilar proteger es un pilar que para las personas que estamos trabajando en derechos humanos es bastante conocido. Utiliza aquellas obligaciones internacionales que ya existen sobre los estados y lo que hace es las aterriza de manera específica sobre cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado a nivel de respeto y garantía en relación a las actividades empresariales que se dan en sus territorios. El Estado, frente a esto, en el pilar proteger, tiene, por un lado, la obligación de establecer de manera clara cuáles son las obligaciones que las empresas tienen que cumplir frente a la violación, el impacto que pueden tener sobre derechos humanos.
La regulación, políticas públicas, ¿no? La capacitación por parte del Estado hacia las empresas para poder prevenir, para poder generar un espacio en el cual los derechos humanos se respeten. Pero hay un segundo mecanismo en relación a respetar por parte del Estado, y está en regular sanciones, tanto administrativas como judiciales, consecuencias que se puedan generar sobre el rol que cumplen las empresas, tanto a nivel de su actuación como a nivel de la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? ¿No? ¿Qué podemos dimensionar como la cadena de valor de una empresa? ¿No? Supongamos, por ejemplo, el caso de una empresa que vende chocolates en Estados Unidos. Esta cadena, esta empresa que vende chocolates en Estados Unidos necesita tener una serie de insumos, una serie de servicios para poder brindar ese chocolate en Estados Unidos. Si nosotros comenzamos a ver la cadena de valor de esa empresa en particular, vamos a poder rastrear no solamente aquella empresa que le vende directamente la materia prima, sino aquellas empresas que son las que cosechan la materia prima, que consiguen la mano de obra, que van al campo, que sacan el chocolate de manera directa y luego la venden a una segunda empresa que lo recopila, lo procesa y se lo vende a estas empresas que finalmente la convierten en Hershey's o cualquiera de estas empresas de Estados Unidos que finalmente las venden a nivel global. ¿Cuál es el impacto ahí? Nosotros vemos en Ghana y en Costa de Marfil el impacto que tiene el chocolate en relación al trabajo infantil, en relación a la violación de derechos laborales, en relación a las personas en situación de migración, ¿no? Que están directamente relacionadas a una cadena de valor con servidumbre o esclavitud. Cuando nosotros nos preguntamos entonces cuál es el rol de las empresas que venden chocolate en Estados Unidos, que son las que compran estos insumos en Costa de Marfil y en Ghana, entonces vemos que la cadena de valor va más allá de lo que la propia empresa hace, sino también sobre cuáles son aquellos insumos que consiguen a lo largo de la cadena. Aterrizando de una manera específica en Perú, ¿no? Nosotros no tendríamos, por ejemplo, tala ilegal si esa tala no se viese blanqueada por alguna empresa que la consume y se la lleva a un espacio de formalización y finalmente con eso genera un producto, ¿no? Si controlamos las cadenas de valor, si podemos hacer seguimiento y trazabilidad de los productos que se consumen, entonces podríamos generar desincentivos para la protección. Entro entonces al segundo punto, respetar. ¿Cuál es el rol de una empresa? Respetar los derechos humanos. Por un lado, generar mecanismos de debida diligencia. Es decir, la empresa tiene que poder, primero, analizar el impacto que está generando en derechos humanos, poder incorporar ese análisis participativo dentro de sus propias políticas, poder comunicar cuáles son los impactos, las medidas, los resultados que está obteniendo en relación a ello, y finalmente poder tener un mecanismo de seguimiento para ver cómo se está dando estas medidas para poder abordar esta cadena de valor, tanto en relación a su acción como en relación a cualquier empresa con la que trabaje de manera conjunta. Y cierro, ¿cuál es el rol de la academia en todo este proceso? ¿No? Y lo voy a tratar de dibujarlo con un ejemplo. En el Perú se aprobó el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que es un plan, es una política pública, un instrumento de política, que lo que busca justamente es decirle a las empresas qué es lo que se tiene que hacer y decirle al Estado cuál es el rol que tiene que cumplir frente a las actividades empresariales. La academia, no solamente la Universidad Católica desde el IDEPUC, sino también la Universidad Ruiz de Montoya y la Pacífico, trabajando de manera en conjunta con otras organizaciones internacionales de cooperación, realizamos una serie de diagnósticos temáticos que permitieron iniciar el diálogo participativo en estos espacios para poder tener algunos resultados concretos sobre qué es lo que se iba a poner en el Plan Nacional de Acción. Posteriormente a la producción académica y al participar de los espacios en conjunto con los distintos pilares, se hizo mecanismos de seguimiento, se creó además inclusive con el Ministerio de Cultura un mecanismo de seguimiento para ver cómo se estaban implementando cada una de estas medidas. Desafortunadamente ese mecanismo de seguimiento no llegó a implementarse por algunas vicisitudes ya que tiene el gobierno peruano desde hace algunos años y que finalmente ya con la herramienta lista simplemente no la pudieron implementar. El tercer gran pilar es el pilar de reparar, ya que hay un rol también fundamental en relación a sociedad civil. La reparación tiene que ir dirigida a las personas a quienes se afecta. Y para eso tenemos que tener un sistema judicial, un sistema administrativo y un sistema dentro de las empresas que permita abordar esa reparación.
En ese caso, el rol de la academia es un rol fundamental, tanto en la generación de los estándares de derechos humanos que los jueces van a poder utilizar, como en el seguimiento de lo que puedan hacer los jueces para efectivamente visibilizar cuáles son los estándares, cuáles son los impactos y cuáles son las medidas que se tienen que tener. Muchas veces el litigio estratégico en nuestro país ha funcionado justamente para fortalecer la protección de derechos humanos. No es lo ideal tener que hacer litigio estratégico porque implica que ya se dio una vulneración, pero nos permite definitivamente tener una mirada de cómo podemos abordar la prevención y poder fortalecer las capacidades dentro del Estado y dentro de las empresas justamente para evitar que estas situaciones de vulneración a derechos humanos se den. Me quedo ahí para poder seguir con la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruce, por tu presentación, exacto en el tiempo, además. Entonces, ahora quiero darle la palabra a Gustavo Zambrano. Gustavo es abogado por esta casa de estudios. Además, es magíster en ética aplicada con mención en negocios por la Universidad de Linköping en Suecia, si es que así se pronuncia. Él es especialista en derechos humanos, particularmente en pueblos indígenas, y ha tenido una larga trayectoria tanto dentro de la universidad como en diversas instituciones públicas del Estado, como el Ministerio de Cultura y lo que en su momento fue el INDEPA, donde llegó a ser jefe de esta unidad. Y Gustavo, tienes 15 minutos también para tu presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al IDEPUC por esta oportunidad. Es un instituto que felicito por su aniversario. Lo considero parte de mi historia aquí en la universidad. Estuve involucrado ya hace un tiempo. Y creo que es valioso el enorme trabajo y esfuerzo que vienen realizando en todos estos años y que representa justamente la necesidad de poder seguir teniendo una luz, como bien se señala en nuestro lema universitario, frente a todo lo que viene sucediendo. Hablar de derechos humanos nunca es sencillo, sobre todo en contextos polarizados, en contextos difíciles y en sociedades como la nuestra, en las que condiciones como el diálogo a veces son difíciles de establecer cuando sobre todo se tratan de generar acciones concretas que permitan la mejora de la vida de las personas. Sin embargo, quienes estamos aquí y me acompañan esta tarde, esta noche, creemos firmemente en esto, si no, no estaríamos involucrados. Nos hemos encontrado en diversos espacios, tanto con Oscar, con Mario, con Marcela, con Bruce, con quienes hemos tenido oportunidad no solamente de compartir espacios académicos, sino también profesionales. Y creo que eso es algo que a mí me alegra un montón. No quería dar inicio a mi charla sin antes decir estas palabras de agradecimiento. En esta oportunidad me han invitado a hablar acerca de la situación de los defensores de derechos humanos. Creo que es un tema de urgente análisis, de urgente necesidad de trabajo y sobre todo de ir poniendo los temas sobre la mesa de lo que significa abordar la temática de los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo voy a tener 15 minutos, quiero dividir mi presentación, las disculpas del caso por no haber podido tener una presentación PowerPoint, en dos partes. La primera de ellas sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de defensores, que creo que es un tema que a veces, a pesar de lo que se viene aclarando en distintos espacios, todavía suele ser un tema sobre el cual se generan ciertas dudas, ciertas he dicho, ¿no? Y la segunda es el contexto en el que estos defensores y defensoras vienen realizando justamente el trabajo que su nombre lo señala, que es la defensa de derechos humanos. Y quiero empezar con eso. Primero, cuando hablamos de defensor de derechos humanos, y quiero ir primero a manera de escalamiento, una cosa es defensor de derechos humanos, otra cosa es un defensor de derechos humanos de carácter ambiental o defensores ambientales, y otra cosa que quisiera ir estableciendo es que son los defensores indígenas del territorio. ¿Y por qué hago énfasis en este último concepto, esta última definición? Porque conversando con las organizaciones indígenas, nacionales y regionales, cada vez queda mucho más claro que los líderes indígenas, los líderes y las lideresas indígenas no solamente defienden intereses ambientales, defienden su territorio y eso es central, eso es clave. Pero bueno, volvamos al inicio. Cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos, estamos hablando de personas de distintos ámbitos que dedican parte de su vida a justamente hacer lo que su nombre señala, que es defender derechos humanos.
Pero no es un término en el sentido tan lato o general, sino justamente su actividad va en la búsqueda de acompañar víctimas, va en la búsqueda de garantizar espacios donde los derechos humanos puedan ejercerse. ¿Y por qué empieza a hablarse cada vez más de este tema? Empieza cada vez a hablarse más de este tema porque empieza a evidenciarse que aquellas personas que por defender derechos humanos estaban siendo víctimas de amenazas, estaban siendo víctimas de algunas amenazas que se concretaban a manera de asesinatos, riesgos para sus condiciones de vida, de ellos, ellas y sus familias. Entonces, justamente ahí viene el objetivo alrededor de las acciones en sistemas interesados en la defensa de derechos humanos, de poner sobre la mesa que los defensores y defensoras estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados, estaban siendo criminalizados justamente por andar defendiendo derechos humanos. No necesariamente los de ellos y ellas, sino las de aquellas personas que probablemente por una serie de condiciones no pueden defenderse. Entonces, una persona defensora, cuando es amenazada, probablemente lo que va a terminar sucediendo es o que siga haciendo su trabajo, es decir, defendiendo derechos humanos, o que deje de hacerlo. En este segundo supuesto, esto es crucialmente central porque lo que se está buscando es que la persona víctima o vulnerada en sus derechos humanos deje de tener defensa de derechos humanos, y eso es grave. Por eso es que justamente los estados tienen la necesidad de garantizar que los defensores y defensoras puedan seguir defendiendo derechos humanos. No necesariamente, no estamos hablando de sus derechos humanos, sino de las personas que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Pero también puede ocurrir el otro escenario, como lo mencioné, que la persona defensora siga defendiendo derechos humanos a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos a ellos, ellas y sus familias. Y en esos casos las amenazas pueden concretarse. Y estamos frente a una serie de personas que han sido asesinadas en los últimos años de manera creciente. Las cifras han aumentado muchísimo, tanto en América Latina como en el resto de países, de personas que por defender derechos humanos, de personas vulnerables, han perdido la vida. Y entonces esta es una situación real, es una situación que cada vez más está presente en los debates nacionales e internacionales. Un tema aquí que me gustaría poner sobre la mesa es que justamente cuando hablamos de defensores de derechos humanos estamos hablando de la defensa de cualquier tipo de derechos humanos. Por ejemplo, hablamos de periodistas, hablamos de personas que ejercen las prácticas legales, hablamos de activistas, hablamos de personas que trabajan en organizaciones de sociedad civil y que defienden distintos tipos de derechos humanos. Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de conversar con personas vinculadas al Poder Judicial porque están tratando de identificar justamente aquellas limitaciones que tienen los periodistas que son perseguidos o criminalizados por defender la libertad de prensa, que es un derecho humano, ¿no? Y aquí pasamos al segundo punto de lo que venía señalando, que una cosa es un defensor de derechos humanos, que podríamos listar largamente los derechos humanos y la defensa de estos, y en el caso nacional cada vez está mucho más presente la acción que vienen realizando los defensores de derechos humanos de carácter ambiental. ¿Por qué? Porque en el contexto nacional, actualmente, desde el año 2013, cifra identificada en un trabajo que vengo realizando con el Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, se han asesinado 45 personas por defender derechos humanos de carácter ambiental, ¿ya? De las cuales 30 pertenecen a pueblos indígenas. Por eso es que ahí quiero hacer el énfasis, una cosa es defender derechos ambientales y otra cosa es defender el territorio. Las personas asesinadas por defender derechos ambientales, justamente antes de la pérdida de sus vidas, son personas que están directamente trabajando en garantizar el ejercicio y el respeto del medio ambiente, del respeto a la biodiversidad. Hay personas que, por ejemplo, estaban vinculadas a áreas naturales protegidas o inclusive que estaban directamente trabajando con personas indígenas. ¿Frente a qué? Frente al avance de acciones ilegales, frente al avance de la minería ilegal, de la tala ilegal, entre otras acciones que han sido identificadas justamente como las principales causantes de la pérdida de estas vidas de este grupo de personas. Y ahí viene justamente el tercer punto, y es que por el número que he mencionado, 45 personas asesinadas desde el 2013 a la fecha, 30 pertenecen a pueblos indígenas, y las organizaciones indígenas nacionales en los últimos años son muy enfáticas en señalar que cuando tú partes tu análisis y tu reflexión sobre derechos ambientales, lo que termina sucediendo es que puede ocurrir una invisibilización de la agenda de los pueblos indígenas. No estoy diciendo con esto que estemos en contra o que no haya temas ambientales detrás. Estoy tratando de decir de que para los pueblos indígenas, que son el mayor número de personas asesinadas por defender sus territorios, la agenda no es una agenda ambiental. La agenda es una agenda territorial, es una agenda de carácter colectivo, es una agenda que está buscando garantizar sus condiciones de vida como pueblos indígenas. Son personas que están luchando por sus comunidades.
Entonces, no solamente están defendiendo el medio ambiente, defienden el medio ambiente, efectivamente, pero no solo defienden el medio ambiente. Y creo que eso es central a tomar en consideración cuando estamos hablando justamente de cómo abordar el tema. Porque una cosa es abordarlo desde la defensa de temas ambientales y otra cosa es clarificar que aquí lo que estamos hablando es de pueblos indígenas. El 26% de la población peruana se autoidentifica como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el país. Recordemos que en el Perú hay 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son pueblos amazónicos y 4 son pueblos andinos. 26% de la población peruana es un montón de gente, ¿no? Estamos hablando de que un cuarto de la población de todo el país se ha autoidentificado como perteneciente a uno de esos pueblos indígenas. ¿Ya? Después de Bolivia, Guatemala y México, somos el cuarto país en la región de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de personas indígenas de la región. Lo cual es significativamente importante porque no estamos hablando solamente de un grupo poblacional o una minoría. Estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de culturas que están existiendo y que siguen existiendo y que muchas veces han sido invisibilizadas o discriminadas o víctimas de racismo y cuyas agendas no están presentes en el trabajo de lo que significa, entre otras cosas, la gestión pública o la gestión de los territorios a nivel nacional. Justamente por eso es que traigo aquí el tema de que no solamente estamos hablando de defender el medio ambiente, sino defender los territorios indígenas. Y aquí un tema, y ya la segunda parte de mi exposición, tiene que ver con el contexto de los defensores a nivel nacional. Nosotros cuando empezamos la investigación sobre la situación procesal, porque una cosa es las personas que han sido asesinadas y otra cosa es cómo van los procesos, y la investigación que venimos haciendo, todavía no concluido, es, bueno, ¿y qué ha sucedido con los procesos? ¿Cómo va el tema de acceso a la justicia? Los jueces y juezas que han venido diciendo al respecto. Bueno, hay una serie de demoras, hay una serie de limitaciones que han tenido muchas, por no decir todas, las víctimas y deudos de las víctimas. Estamos hablando de viudas, estamos hablando de menores de edad que no pueden tener acceso a las compensaciones que les corresponden. Hay un tema interesante, lo cual todavía lo pongo con un disclaimer, y es que todos los defensores son hombres los asesinados, salvo 2 casos de los 45, hay 2 mujeres y un niño, efectivamente, pero a nivel de proporción también tiene que ver, conversábamos con la gente del equipo respecto a los roles de género de la defensa del territorio, y por ejemplo nosotros estamos viajando el día de mañana a Pucallpa porque lo que nos interesa también es entender y generar competencias y capacidades, habilidades para el rol de las mujeres en la defensa de sus territorios. Pero lo que quería llegar a decir es que desde el año 2013 lo que ha venido sucediendo es una interesante, por darle un término, un adjetivo, ausencia y retroceso de la presencia estatal. ¿Por qué identificamos el año 2013 como importante? Algunas personas me podrían decir, ¿por qué no desde el 2009 que ocurrió lo de Bagua? Y es que en el 2013 empiezan los paquetazos ambientales. ¿Ya? La sobreflexibilización ambiental de fiscalización ha generado que la presencia estatal haya retrocedido, lo cual ha generado un aumento de las actividades ilegales, llámese tal ilegal, minería ilegal principalmente, o tráfico de personas, narcotráfico, que ha tenido mayor presencia en zonas amazónicas y que ha ido invadiendo los territorios indígenas. Entonces, esta situación de enfrentamiento constante y permanente es la que ahora se está evidenciando justamente con la muerte de los defensores y defensoras de los territorios indígenas, porque justamente las actividades ilegales han encontrado, frente a la ausencia estatal, un escenario en el cual pueden actuar casi con impunidad, a lo cual se suma, como les vengo diciendo, una serie de retrasos relacionados al acceso a la justicia y a la posibilidad de tener claridad respecto a quiénes son estas personas que han asesinado a nuestros defensores en las zonas amazónicas. Ya para ir concluyendo, este año se cumplen, por decirlo así, o se recuerda que hace 10 años fueron asesinados los 4 defensores del caso de la comunidad Tamaya Sahueto en Ucayali. Y es importante tomar en consideración este caso, no solamente porque es emblemático, sino porque representa una de las principales dificultades que tienen todos los defensores, y por no decir todas las personas indígenas a nivel nacional, y es las dificultades para que sus denuncias sean escuchadas. Las personas asesinadas en Sahueto venían denunciando durante años las situaciones de defensión e invasiones que venían sufriendo y fueron asesinadas, y hasta el día de hoy han pasado 10 años, recién se tiene una sentencia que ha sido apelada y que todavía todavía no tenemos la sala exacta en la cual se va a generar la apelación, pero que nos representa una dificultad para ir entendiendo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Porque no solamente es discutir sobre si una persona es o no defensora, sino cuáles son las acciones
acciones para la prevención, para poder actuar cuando la persona ha tenido un tipo de amenaza o riesgo. Ya no me ha dado tiempo de hablar de lo que viene haciendo el Ministerio de Justicia con el mecanismo efectivamente de registro, o que es una situación de riesgo, porque es otro tema interesante de debatir. Porque una persona defensora va a entrar al mecanismo que tiene el Ministerio de Justicia cuando existe un riesgo vinculado a la defensa de derechos humanos. Y también se habrán acciones frente a la Policía Nacional de Perú cuando efectivamente se evidencie que la amenaza tiene relación con la defensa de derechos humanos. Y otro tema, antes de que me pongan la tarjeta de un minuto, es que aquí no se ha firmado Escazú. Y creo que eso también es importante mencionarlo. El Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú, define y establece obligaciones a las partes. El Perú no lo ha querido ratificar, por no decir que el Congreso no lo ha querido ratificar. Bueno, el Congreso no quiere muchas cosas. Y eso ha señalado, o eso establece como principal problema, que las entidades estatales no actúen. No quiero decir no sepan cómo actuar o no quieren cómo actuar, pero no es un tema únicamente del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Justicia, es un tema que involucra transsectorialmente a la actuación estatal. Y aquí una de las principales deudas que se tiene es que la policía no sabe qué hacer. No estoy justificando a la policía, no sabe qué hacer porque no hay un protocolo que establezca cómo debe actuarse frente a acciones de defensores. Y el Ministerio del Interior antes decía meses, ahora digo años, que no quiere sacar el protocolo que está ahí, hasta donde sabemos, encarpetado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y tuve que ponerte la tarjeta de un minuto. Ahora seguimos con nuestra tercera participación en el panel a cargo de Óscar Espinosa. Óscar es doctor en antropología y magíster en antropología y estudios históricos por la New School of Social Research en Nueva York. Es filósofo por esta casa de estudios y es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales en la sección de Antropología de la Católica. Ya ha participado ampliamente en diversos procesos académicos y políticos vinculados a temas indígenas también, como la elaboración, aprobación e implementación de la ley de consulta, entre otros. Óscar, como siempre, 15 minutos. Bien, gracias. Yo también quiero comenzar felicitando al IDEPUC por mantener este espacio, ¿no? Ya son 19 años de este encuentro y por supuesto agradecer la invitación a participar en este panel, ¿no? En general lo que tenemos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, es un deterioro general de defensa y ejercicio de los derechos indígenas, ¿no? Hay incluso instituciones como la CEPAL, ¿no? Que es una institución dedicada a ver cifras económicas que han denunciado esto, ¿no? O sea, es un tema en Brasil, por ejemplo, ¿no? Durante el régimen de Bolsonaro se retrocedió mucho en lo que se había avanzado y en el Perú estamos en la misma línea, ¿no? Yo voy a tocar 3 temas y una pequeña nota final que tienen que ver con lo que yo considero parte de este retroceso, ¿no? Lo primero y lo más grave, en mi opinión, es que sigue pendiente en el Perú la adecuación de las leyes peruanas al convenio 169 de la OIT, que se firmó hace 31 años. Hace 31 años. Y salvo la ley de consulta previa, no se ha hecho nada más por adecuar, ¿no?, la legislación peruana a este convenio que tiene rango constitucional, ¿no? Yo no soy abogado, ¿no? Pero aquí entienden perfectamente por dónde voy, ¿no? Pero además el Perú es el único país amazónico de los 9 que no reconoce ni a pueblos o naciones indígenas ni a territorios indígenas como tales. Solamente reconoce comunidades nativas y tierras comunales. Y eso es muy grave. La ley que está vigente es básicamente la ley del año 78, la ley de comunidades nativas, que es una modificación, ¿no?, a la ley del 74. Estamos justamente este año conmemorando los 50 años de la ley de las comunidades nativas y no se ha hecho nada para modificar. Es una ley absolutamente obsoleta, donde incluso, por ejemplo, incluye cosas absurdas, ¿no?, como por ejemplo, las comunidades no son propietarias de los bosques, pero si los talan y los siembran, sí son propietarias de ese terreno, ¿no? Entonces dices, bueno, hay que, ¿no?, talar para tener propiedad, ¿no? Pero además, en los últimos años, el Tribunal Constitucional incluso también ha declarado,
¿no? Normas legales que reconocían a pueblos como naciones, el caso Achuar, por ejemplo, es uno de ellos, el caso Wampis es otro, como inconstitucionales, ¿no? Entonces hay, digamos, ¿no? Problemas serios que tienen que ver y que afectan, ¿no? Lo que constituyen los dos pilares básicos de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. El derecho al territorio, del que Gustavo ya también ha comenzado a hablar, y el derecho a la autonomía. Por eso, además, tampoco el Estado peruano reconoce iniciativas como la de los gobiernos territoriales autónomos. El caso, por ejemplo, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, que ya viene funcionando en la práctica desde el 2015, tiene sus reglamentos, toma decisiones, actúa, y el Estado no lo reconoce como tal, ¿no? A pesar de que ha habido, no sé, 9 años, acá estamos ya en 9, vamos a ver hasta cuántos llegamos, ¿no? Pero no solamente el caso Wampis, hay otros pueblos que tienen procesos similares de autonomía, el pueblo Aguajún, el Shipibo Conibo, el Chapre, etcétera, que por supuesto ninguno es reconocido. Entonces ese primer tema que me parece que es grave, urgente, y por supuesto que muestra el desinterés también del Estado, no solamente de este gobierno, sino, ¿no? Son 30 años que no se hace nada. El segundo tiene que ver con el medio ambiente, que son no solamente un tema medioambiental, ¿no? Y no voy a hablar de la parte territorial aquí, sino cómo esto afecta la vida y la salud, que son dos derechos básicos. El derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Y no hablo del derecho al medio ambiente, hablo de vida y de salud, ¿no? En buena medida, ¿no? La vida y salud de los indígenas se ven amenazadas por la destrucción medioambiental, sobre todo por la deforestación y la contaminación de ríos y otras fuentes de agua. En relación a la deforestación, para que se hagan una idea, desde el 2002 al 2023, a prácticamente todo este siglo, el Perú ha perdido más de 2.600.000 hectáreas de bosque primario. Es decir, el 66% del bosque amazónico se ha perdido ya en el Perú. No estamos hablando del conjunto de la Panamazonía, que ha perdido más o menos el territorio equivalente al Ecuador. Esto es grave, gravísimo, ¿no? El año 2020, en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, el Perú batió récord de deforestación ese año. ¿No? Para que veamos cómo esto funciona, ¿no? Se destruyeron 279.000 hectáreas ese año. Son las cifras oficiales, además, bueno, con mapas satelitales, hoy en día con una serie de tecnologías, ¿no? Y desde el 2018, en el conjunto de los países amazónicos se deforesta aproximadamente 2 hectáreas por minuto. Es decir, 2 canchas de fútbol por minuto. Antes era una cancha, ahora son 2. Esto es un montón. Ya hoy en día hay expertos científicos que señalan que hemos pasado al punto de no retorno en la destrucción de la Amazonía, ¿no? Y que incluso, ¿no? Muchos ya dicen que es imposible, ¿no? En un sentido estricto hablar de desarrollo sostenible. Ya no hay sostenibilidad de por medio, ya pasamos a ese nivel, estamos en otro nivel mucho más grave. Y lo mismo ocurre con la contaminación de los ríos y las fuentes de agua, ¿no? Principalmente por desechos provenientes de la minería en los Andes, esos ríos terminan en la selva, desechos de petróleo, ¿no? El incremento en derrames petroleros a partir del año 2010 es significativo, así también como la producción de desechos en las ciudades, ¿no? Basura, desagües, residuos industriales, residuos de hospitales, todo se arroja a los ríos, ¿no? Lo cual hace que haya menos peces en los ríos, en algunos ya no hay peces, hay ríos que ya no tienen peces, ¿no? Como en las ciudades europeas, ¿no? Los ríos ya no tienen peces tampoco, ¿no? Que estén contaminados con mercurio y metales pesados, lo cual también implica, ¿no? Un agravamiento de la salud. Entonces la gente no tiene agua para tomar, no tiene agua para cocinar, no tiene tampoco peces, y los peces, el pescado, constituye tradicionalmente la principal fuente de proteínas en la dieta amazónica, ¿no? Por lo cual hoy en día no hay suficiente pescado para alimentarse, lo cual implica desnutrición que afecta principalmente a niños y niñas, que además por tener la sangre, metales pesados y mercurio, tampoco pueden asimilar las pocas proteínas que ingieren. Entonces, por más que los programas sociales les lleven alimentos ricos en proteína, no los pueden asimilar por el mercurio y los metales pesados en la sangre. Es gravísimo lo que estamos enfrentando, ¿no?
Y en general, y aquí paso a otro tema, ¿no? En general hay un deterioro, un retroceso en el conjunto de derechos, ¿no? Educación, salud, administración de justicia, sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos años que limitan, ¿no?, el ejercicio de la administración de justicia por parte de las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo yo creo que más grave, ¿no?, en términos generales es la salud y la educación. En educación siguen habiendo problemas gravísimos, ¿no? Por ejemplo, el caso que saltó este año, ¿no?, de las violaciones, ¿no?, a niñas, también a niños, pero sobre todo a niñas, ¿no?, niñas y adolescentes, en los albergues, porque a diferencia de la primaria, la mayoría de las comunidades cuenta con escuela primaria, no todas tienen acceso a la secundaria, no hay secundaria en todas las comunidades. Entonces, para seguir la secundaria tienes que desplazarte a vivir a otra comunidad. Y es entonces ahí donde estas chicas se quedan en estos albergues, que hemos visto además las fotos en los medios de comunicación, han sido bastante explícitas, ¿no?, donde están pues en una situación de vulnerabilidad, no solamente en términos sexuales, también, por supuesto, eso es lo más grave, pero también en términos de alimentación, ¿no? O sea, es decir, hay otros problemas que vienen acompañando este abandono escolar, ¿no? Y el Estado no propone cosas, no ha tomado medidas. Hay algunos estudios también, como decía Gustavo, muchas veces, ¿no?, consultorías y estudios encarpetados en los ministerios para buscar solución a este tipo de problemas, ¿no? Pero también estamos viendo, sobre todo en los últimos años, estrategias que buscan eliminar la educación intercultural bilingüe, ¿no?, que es uno de los pilares también de las demandas indígenas. No hay una política explícita, no es que sale el ministro o la ministra de Educación a decir no, no va a haberla, ¿no?, sino que son medidas que se van tomando que van socavando, ¿no?, la implementación de esto. Por ejemplo, la eliminación de plazas para docentes bilingües o su reemplazo por profesores mestizos, diciendo que para qué van a gastar tanto en un profesor bilingüe si pueden tener mejor un profesor mestizo, ¿no? En el caso de salud lo mismo, ¿no? La pandemia puso en evidencia, ¿no?, el estado calamitoso de salud pública, ¿no? El número de comunidades que tienen centros de salud es menos del 15% de las comunidades. O sea, piensen, ¿no? En algunos casos hay botiquines que es un cuarto vacío con nada, simplemente, ¿no? Pero además, desde entonces tampoco se ha hecho nada. Y al contrario, también vamos retrocediendo, ¿no? Todo este debate que ha habido estas últimas semanas sobre los serums, por ejemplo, ¿no? Y la oposición de parte de las principales facultades de medicina o del Colegio de Médicos en contra de, digamos, este cambio, que es degradar también la calidad de la salud que se ofrece, los servicios de salud para la gente de zonas rurales en general, ¿no? Y finalmente, aquí termino, pero voy a acabar antes, ¿eh? Pero vuelvo a lo de Gustavo, ¿no? De alguna manera, el último tema que es muy preocupante tiene que ver con las actividades ilícitas y el crimen organizado que amenazan también de manera directa no solamente al territorio, sino también a la vida misma de las comunidades, ¿no?, de las personas en las comunidades, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal del oro, la tala ilegal, la trata de personas, son problemas gravísimos, ¿no? El narcotráfico ha ido creciendo, ¿no? En el Perú se ha hablado mucho del milagro de San Martín, ¿no?, el reemplazo por el cacao, que además aprovechando las guerras en Costa de Marfil y qué sé yo, ¿no?, el Perú se posicionó junto con otros países andinos como, ¿no?, productores importantes de cacao para justamente el comercio internacional del chocolate. Sin embargo, el narcotráfico se ha expandido y cada vez hay más zonas controladas por el narcotráfico. No solamente es el cultivo de hojas de coca, las cifras son impresionantes, las que manejan incluso oficiales de vida, sino lo que implica detrás, ¿no?, en zonas de frontera de grupos criminales provenientes de Brasil, ¿no?, el Comando Vermelho, en fin, hoy día hay una gran preocupación por lo que implica esto en términos de violencia. Entonces, no solamente, digamos, ¿no?, tenemos que sufrir el sicariato en las calles de Lima, ¿no?, que nos impacta, ¿no?, todos los días, sino también lo mismo está ocurriendo en estos territorios amazónicos, ¿no?, donde madereros ilegales, como en el caso de Sahueto, mineros ilegales o narcotraficantes asesinan, ¿no? Incluso cuando uno hace un mapa, y dicho sea de paso, no tenemos en el Perú todavía un buen sistema, hay información de seguimiento de los casos de asesinato, ¿no? Brasil tiene uno mejor, el CIMI, demasiado general, pero todavía nos falta en el Perú, yo creo, tener una buena base de datos para ir siguiendo el tema el asesinato y las amenazas, ¿no?, a
estos líderes, que en mi cuenta, ¿no? Que yo estoy haciendo una base de datos justamente para casos de la Amazonía en los 3 países, hay 3 países, Colombia, Brasil y Perú. En el caso del Perú son 38 personas que yo tengo registradas, ¿no? Y eso se eleva efectivamente este número si tomamos en cuenta víctimas de atentados que han sobrevivido, ¿no? O personas amenazadas, ¿no? Y por supuesto ese daño colateral, o sea, no solamente muere, ¿no?, el líder defensor de sus territorios, de la comunidad, sino en otros casos, ¿no?, muere la abuelita que está al lado, muere ¿no? En el caso de Brasil y Colombia, el número de adolescentes y de niños es mucho mayor, ¿no?, en el Perú en términos de víctimas de este tipo de grupos que están atentando contra el territorio, ¿no? Para terminar, simplemente yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles en el Perú, ¿no?, en términos políticos, en términos económicos en general, ¿no? Pero para los pueblos amazónicos son tiempos aún más difíciles por esta crisis ambiental, este deterioro ambiental. Y yo creo que debemos seguir manteniendo espacios como este para conocer esta realidad, pero sobre todo para comprometernos en la defensa de sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación y reflexiones. Y quiero ahora darle el paso a Marcela. Marcela Guaita es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en estudios legales internacionales, perdón, por el Washington College of Law de la American University. Ella además cuenta con estudios de doctorado en Derecho y es profesora del Departamento Académico de Derecho de esta universidad. Ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú entre el 2015 y 2016. Y bueno, ahora Marcela nos vas a compartir una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Entonces también tienes 15 minutos para poder hacerlo. Gracias. En primer lugar, voy a agradecer al IDEPUC por invitarme en esta exposición y a todas ustedes presentes y quienes están conectados en las redes. Voy a retomar un poco en la línea de Bruce, reflexionando sobre el aporte de la academia, pero esta vez en una línea que es la de movilidad humana. Y específicamente cuando me invitaron a esta participación, mi reflexión estuvo en cómo el IDEPUC, el cual estamos celebrando sus 20 años, ha aportado en esta línea que hoy en el Perú es muy importante porque tenemos un contexto de migración, pero la apuesta por la línea de movilidad humana viene desde mucho antes del IDEPUC. Entonces, voy a centrarme en 4 puntos. El primero es este surgimiento de la línea de trabajo movilidad humana y por qué el IDEPUC apuesta por ello. Voy a hacer algunas reflexiones sobre cómo reflexionar sobre la movilidad humana apunta a fortalecer la democracia y la paz, que finalmente son los objetivos del instituto, y voy a hacer un repaso rápido sobre cuáles son estas líneas de trabajo, invitarles a que ustedes puedan visitar las diferentes publicaciones que se han hecho desde el instituto y esta apuesta finalmente que creo que tenemos todas y todas quienes estamos participando en este encuentro por fortalecer ese valor de los derechos humanos, esta construcción de una paz duradera y una democracia inclusiva que comprende a todas estas poblaciones vulnerables de las cuales venimos hablando. Entonces, respecto al primer punto, ¿no? La línea de investigación sobre movilidad humana en el IDEPUC se propone producir conocimiento especializado e interdisciplinario sobre los patrones y las causas detrás de los desplazamientos humanos, sus impactos en las comunidades de acogida, la respuesta de los estados a nivel de política pública y las implicancias que todo ello tiene sobre los derechos humanos, con especial énfasis en el Perú y en la región. Ayer estuvimos recordando mucho sobre la Comisión de la Verdad y todo lo que ésta produjo. En ese contexto hay un fenómeno al interno en el Perú que es el fenómeno del desplazamiento y que no puede desligarse de los años de conflicto interno que tuvimos en el Perú. Eso también es parte de lo que recoge la reflexión de IDEPUC y ha tenido diferentes líneas de trabajo
que, digamos, en un sentido práctico, dicho conocimiento busca contribuir a la mejora de políticas migratorias, pero también de estrategias nacionales. Si recordamos, en el periodo de COVID, de la pandemia, también el IDEPUC hace un análisis sobre lo que llamábamos los caminantes, ¿no? Que son estas personas que estaban en Lima y que tuvieron que regresar a sus regiones frente a la situación de pandemia, y esto también tiene que ver con estos desplazamientos internos, con esta movilidad humana. Esta línea trabaja entonces en el fortalecimiento de capacidades de funcionarias y funcionarios públicos en materia migratoria y, por supuesto, busca contribuir a la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en lo interno como en lo internacional. Esta línea se basa en la investigación, pero también trabaja en formación y divulgación. En la investigación, estudiando las causas y consecuencias de la movilidad humana, fenómeno milenario que se ha presentado en todas las ciudades, en todos los países del mundo, sin excepción, entendiendo el concepto de movilidad humana como aquel que se refiere a las distintas formas de desplazamiento al interno de un Estado o dentro de los marcos internacionales entre Estados. Esta movilidad se puede producir de manera voluntaria o forzada. Hemos estado escuchando, por ejemplo, lo que dice Bruce sobre la responsabilidad de las empresas, y algunas veces, dado que nuestro país es un país de extracción de recursos naturales, también estas empresas extractivistas llevan a desplazamientos de poblaciones. Por lo tanto, puede ser voluntario o puede ser forzado por desastres naturales, por cuestiones de conflicto interno. La movilidad humana presenta constantes cambios de escala, dirección y frecuencia, lo que tiene implicancias diferenciadas tanto en las personas que están en esta movilidad como en las comunidades de acogida. Por ello, también es importante trabajar en la formación, en la capacitación, en el reforzamiento de capacidades para comprender sus causas y mirar estas consecuencias, y en la divulgación. Analizamos entonces cómo la movilidad humana es un factor determinante para la estabilidad social, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos. Voy a hablar un poco ahora sobre ya no solo las líneas de trabajo del IDEPUC, sino por qué es importante hablar de la movilidad humana cuando queremos construir la paz. Y voy a referirme a la situación de las poblaciones en movilidad y las dificultades que tienen para acceder y poder ejercer sus derechos. Uno fundamental, el acceso a la justicia. La relación, entonces, entre la construcción de la paz, la democracia y los procesos de movilidad humana, tanto en el contexto de desplazamiento interno como de migración, es un tema complejo que refleja interacciones profundas entre estos conceptos. Por ejemplo, las personas en situación de movilidad pueden no ver garantizado su derecho a acceder a la justicia por falta de personal especializado, de repente no comprende la cultura, de repente no comprenden las lenguas de estas personas que están en movilidad, pero también esto puede llevar a perpetuar la impunidad y la violencia para las personas que están en esta situación de movilidad, desplazamiento y migración. Ello representa entonces retos al sistema judicial. Los sistemas judiciales de nuestros países deben estar preparados para abordar los casos relacionados con estos desplazamientos internos y con la migración. Deben garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley a parámetros socioculturales que puedan efectivamente comprender la situación de estas personas en movilidad. En contextos donde las personas se han visto forzadas a desplazarse, por ejemplo, en Perú, en Colombia, la construcción de la paz se convierte en un objetivo crucial. El desplazamiento a menudo es una respuesta a la falta de seguridad y estabilidad, lo que subraya la necesidad de abordar las causas de la violencia
para facilitar el retorno y la reintegración de las personas desplazadas. La paz no solo implica la ausencia de conflicto, sino la creación de condiciones que permitan a las comunidades vivir en armonía y reconstruir sus lazos sociales. En otros contextos, como el actual de Venezuela, la crisis humanitaria ha sido exacerbada por la falta de servicios básicos, lo que puede considerarse un desastre de larga duración. Ello ha generado tensiones en los países receptores. El Perú, por primera vez, el Perú era un país que hacía que su población emigre por los conflictos sociales, por las situaciones internas, y es la primera vez que se convierte en un país receptor de migrantes, y esto nos lleva a una serie de responsabilidades, pero también a una serie de reflexiones sobre cómo acogemos a estas personas cuando no tenemos suficientes recursos para resolver los problemas internos que tenemos como país. Y por lo tanto, estos estados deben gestionar la llegada de un gran número de migrantes en un corto periodo y brindarles servicios. Servicios básicos como los de identidad, educación, salud, empleo, entre otros, todos ellos relacionados con sus derechos fundamentales. La falta de acceso de estos genera desigualdad, pobreza, exclusión social y socava esfuerzos en la construcción de la paz. Por ello, la movilidad humana en el siglo XXI es un fenómeno multifacético que requiere entonces un enfoque comprensivo. La migración puede facilitar el intercambio cultural y la creación de redes de apoyo que fomenten la paz. Al establecerse en nuevas comunidades, los migrantes pueden contribuir a la diversidad cultural y entendimiento mutuo. La interacción entre diferentes culturas puede ayudar a desmantelar estereotipos, promover la tolerancia y enfrentar la discriminación. Todos ellos elementos clave para la construcción de una sociedad pacífica, democrática y más inclusiva. Y ahora voy a ir rápidamente a cómo el IDEPUC ha ido provocando algunas reflexiones, generando alguna agenda en la investigación y en el aporte que desde la academia sentimos responsabilidad de brindar a nuestra sociedad. En este contexto, entonces, estuve revisando qué es lo que hemos ido produciendo en estos 20 años y hemos ido trabajando en publicaciones, ya sea libros, revistas, boletines, en una infinidad, y por eso les invito a recorrer la página del IDEPUC, en donde van a encontrar abordajes sobre los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas refugiadas, las dinámicas migratorias, el tráfico ilícito de migrantes, en donde va a haber una línea bien importante sobre trata de personas y trata de personas con fines de explotación sexual que afecta especialmente a las mujeres y a las adolescentes, los impactos psicosociales que esto tiene, la inserción laboral y la percepción pública y de los medios de comunicación que, como vemos, frente a la población migrante venezolana identificamos xenofobia y discriminación, y también, en general, acceso a la justicia y la vulneración de sus derechos humanos. Las poblaciones sobre las cuales hemos venido reflexionando son migrantes y refugiados venezolanos, pero no solamente en general, sino que tenemos producción específica sobre la situación de mujeres migrantes y cómo se han insertado laboralmente, sobre jóvenes venezolanos y sus trayectorias migratorias, sobre adolescentes migrantes no acompañados y cuál es la respuesta estatal, y sobre las comunidades de acogida y la inclusión de migrantes. Hemos trabajado no solamente a nivel de Perú, en Lima, Tacna, Tumbes, Arequipa, Trujillo, sino también a nivel de la región andina y de América Latina, y hemos, ya mencioné, trabajado interdisciplinariamente y tenemos una serie de producciones que nuevamente les invito a visitar.
Entonces, ya para ir concluyendo, la interrelación entre la construcción de la paz, la democracia y los procesos de movilidad humana, espero que ahora esté más clara, no son entidades aisladas, sino que se influyen mutuamente, creando un ciclo complejo de desafíos y oportunidades. La inclusión de las voces de las personas desplazadas y migrantes en los procesos de toma de decisiones es fundamental para construir sociedades más justas y pacíficas. En nuestras investigaciones pueden escuchar sus voces. Al abordar las causas de la violencia y promover el respeto por los derechos humanos, se puede crear las condiciones necesarias para una paz duradera y una democracia robusta en América Latina y más allá. Por todo ello, al abordar las causas de la movilidad humana, promover el respeto por los derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas, desde el IDEPUC buscamos crear las condiciones necesarias para esta paz duradera y esa democracia robusta que se nos escapa en el Perú, pero en las que tercamente tenemos que apostar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tu presentación. Y ahora nos quedan algunos minutos para recoger intervenciones del público. Así que si tienen alguna duda, comentario que quieren hacer a nuestros panelistas y a nuestra panelista, levanten la mano y el equipo del IDEPUC pasará con el micrófono para ustedes. Buenas tardes. Primero, felicitar por la excelente ponencia. Mi pregunta va dirigida al profesor Óscar Espinosa. Sí. Bueno, tenía la consulta, digamos, esta presencia del Estado hacia las comunidades indígenas muchas veces, si bien nosotros podemos creer que es necesaria, a veces también se puede ver desde la perspectiva de activistas indígenas como un asistencialismo que tal vez no termina dando los resultados que se buscan. Con eso me quiero referir a que, por ejemplo, muchas veces los centros de salud no evalúan de que muchas comunidades indígenas tienen otra manera de manejar, por así decirlo, lo que son las asistencias médicas que tienen bajo su cultura, y también que el asistencialismo desde, digamos, los alimentos que les llevan muchas veces no se relacionan con, digamos, la cultura gastronómica que tienen o que usualmente es lo que más necesitan, ¿no? Y tampoco de esa manera dando esas ayudas que se ve desde el Estado. No se ve por otro lado de que hay cosas que se están destruyendo en el medio ambiente que ellos verdaderamente necesitan y valoran. Entonces quisiera saber qué alternativa se podría dar de que de esta manera el Estado pueda trabajar valorando la cultura y aún así dando un soporte adecuado sin desvalorizar o, digamos, imponer esta cultura más occidental. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez recogemos un par de intervenciones más y luego damos paso a los panelistas. Aquí hay dos manos más levantadas. Si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Ah, perdón. Sí, perdón, entonces, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente, en primer lugar, felicitar por las excelentes ponencias, muy interesantes. Y en este caso, mi pregunta va dirigida a Gustavo Zambrano. ¿Usted considera que los estereotipos y los estigmas generados alrededor de las comunidades indígenas, como por ejemplo pueden ser adjetivos como salvajes o contrarios al progreso, se relacionan con las altas tasas de asesinatos hacia estos defensores indígenas por el territorio? ¿Y cómo esto se vería relacionado con la criminalización de la protesta? Muchas gracias. Había una mano levantada aquí en la segunda fila y otra aquí en la primera fila. Aquí en la primera fila tenemos a la señora. Sí. Y luego en la segunda, gracias.
Buenas noches y felicitarlos también como los demás participantes por la excelente ponencia. Creo que es un tema muy amplio y el tiempo de verdad que seguramente que es muy corto también. Mi pregunta y comentario va para la ponente, la profesora Marcela, sobre lo que es movilidad humana, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande cómo establecer políticas o incidencia a partir de la población que viene llegando al Perú, que no hay una cifra exacta, ¿no? Nos hablan de 1.500.000 migrantes o venezolanos que han llegado, pero no hay también un establecimiento de políticas de regularización. Ciertamente, hubo hasta el año pasado, el 10 de noviembre, una regularización, pero quedó incompleta. Actualmente hay una política de parte de la CPR, de la Comisión para los Refugiados, para actualizar los datos de supuestamente 600.000 solicitudes de refugio que todavía están pendientes. Y hasta el momento tengo entendido que solamente han llegado a 5.000 actualizaciones. Entonces, ¿cómo desde la sociedad civil, desde el mismo Estado, se podría realizar una incidencia más acertada, puesto que están muchas personas que son invisibilizadas, ¿no? Sabemos que las fronteras hay ahora medidas restrictivas, porque, por ejemplo, para que pasen las personas de nacionalidad venezolana necesitan lo que es una visa, un pasaporte vigente. Y sabemos cómo es económicamente, es imposible para ellos. Ahora, el consulado de aquí de Venezuela, debido a los últimos acontecimientos, está cerrado. Entonces, es una dificultad y un desafío que tienen las mismas personas aquí para poder integrarse e insertarse, que es finalmente el objetivo final. Entonces, es un comentario y también desde la academia o desde también las mismas organizaciones civiles, ¿qué es lo que podríamos o en qué manera podríamos incidir? Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más aquí en la segunda fila. Buenas noches, hola. Primero quisiera felicitarlos por sus brillantes ponencias, realmente muy interesantes, y también por el tema de la conferencia, el valor de la humanidad. Yo tenía una inquietud, no soy un experto en derechos humanos, pero quería preguntarles, ¿cómo evalúan ustedes dentro de los pilares la gravitación, la importancia del factor manipulativo en el tema de derechos humanos? Concretamente, ¿cómo evalúan la responsabilidad de los partidos políticos en escenarios donde hay desinformación y esta desinformación genera escenarios de violencia lesivos a los derechos humanos? Un caso podría ser el trágico caso del Baguazo, por ejemplo, un partido político que luego fue gobierno y que tuvo un rol muy importante en la desinformación entre los nativos, que desgraciadamente desencadenó lo que conocemos ahora como una tragedia. Esa sería una primera pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, atender la desinformación como un desencadenante de escenarios lesivos o contraproducentes, si es que cabe la palabra? La segunda pregunta, muy rápida, tenía que ver con esto. ¿Cuándo la defensa de los derechos humanos enfrenta un escenario en el que se dispara a los pies? Para mencionar el caso que abordaba el doctor Espinosa, el Perú tiene, por ejemplo, algo así como 90.000 hectáreas de cultivo de coca y 2/3 están en zonas protegidas. No se puede erradicar porque la erradicación que estaba a cargo del CORA es una acción compulsiva que implica el uso de una cierta coerción. Entonces se genera un tema de derechos humanos. Por lo tanto, la coca crece y afecta a áreas protegidas, lo cual termina afectando los derechos humanos. Entonces, ¿cuándo la defensa de los derechos humanos se convierte en el adversario de los derechos humanos? ¿Cómo podemos evaluar esos escenarios? Solamente esas dos preguntas y muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Creo, no sé si nos da la última pregunta que podemos recoger, ahí nuestros panelistas pasan a responder. Ya estamos con el tiempo, así que la última pregunta, si puede ser breve, por favor. Bueno, ante todo, muy felicitaciones por la ponencia que nos han dado este día, muy interesante.
Bien, para Gustavo Zambrano, ¿qué opinión tienes respecto a la implementación de la justicia intercultural que implementada por el Estado? Y a Bruce, ¿es posible de que una comunidad pueda presentar una demanda por incumplimiento de un convenio marco? Muchas gracias. Entonces pasamos en el mismo orden de las exposiciones y tenemos alrededor de 4 minutos para poder responder cada uno de ustedes. Entonces, Bruce, comenzamos. Dale, muchas gracias. Bueno, yo seré un poco más breve. Sobre la pregunta concreta, una de las grandes cosas que nos comenzamos a preguntar cuando, por ejemplo, comenzamos a implementar la consulta previa en el Perú, no solamente era porque la consulta previa en la ley de consulta además define la relación entre el Estado y las organizaciones indígenas con las que se dialoga, pero no le otorga a la empresa un rol particular más allá de dar información en un proceso en particular en el mecanismo de diálogo. Sin embargo, lo que ocurre es que si es que estamos consultando un proceso, que es luego un proceso económico, algún tipo de proyecto, quien va a implementar esos mecanismos o esos acuerdos, en muchos casos va a tener mucho que ver con el rol de la empresa. La obligación sigue siendo del Estado, pero es la empresa quien va a estar en el día a día en el territorio. Entonces, claro, la pregunta en relación a la consulta era, ¿cómo hacemos, ya no solamente para llegar a acuerdos, que ya es difícil, cómo hacemos para que los acuerdos se cumplan? ¿Y qué pasa si los acuerdos no se cumplen, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que genera finalmente la falta de predictibilidad de lo que se va a dialogar? Es algo en lo que aún no se ha trabajado mucho a nivel judicial, ¿no? O sea, sé que hay un seguimiento o había un seguimiento por parte de PCM en relación al cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo que se dieron y que se comenzaron a dar hace ya más o menos 10, un poco más de años. Pero en particular no he visto ninguna sentencia que hable específicamente del peso jurídico que tiene un acuerdo con los estados. Ahora, podríamos decir a través de, y aquí me pongo muy abogado y me disculparán, a través, por ejemplo, de una acción de amparo, ¿no? Cuando estamos hablando de la protección de derechos, la acción de amparo abarca cualquier derecho que es reconocido a nivel constitucional y como ya bien Óscar ha mencionado, todos los contenidos del convenio 169 tienen rango constitucional en el Perú. Entonces no sería extraño que alguien presente una acción de amparo por incumplimiento del proceso de consulta a través del incumplimiento de los acuerdos que se hayan dado en un mecanismo de diálogo, sea una consulta previa o sea algún otro mecanismo de diálogo como las mesas de diálogo que se han dado en PC, ¿no? Y creo que eso tendría una cobertura jurídica y tendría además un rango particular en la medida de que está dentro del convenio 169. Eso en relación a la pregunta específica, ¿no? Ya voy a meter simplemente mi cuchara en general en lo que habían estado preguntando y en relación sobre todo ese tema de la estigmatización, ¿no? Estamos en un momento en el cual ser defensor de derechos humanos genera mucho estigma, ¿no? Hay mucha idea de que los derechos humanos son contra el progreso, hay mucha idea de que los derechos humanos están copados por una ideología política, hay mucha idea de que los derechos humanos tienen una intención, ¿no? Una ideología detrás que está tratando de abarcar. Sin querer afirmar que los derechos humanos tienen finalmente una intención, ¿no? Y en ese sentido el contenido de los derechos humanos proponen una forma de ciudadanía, una forma de relacionamiento con el Estado y que en esa medida podemos estar hablando efectivamente de un contenido que tiene que ver con una posición. Va a depender mucho de cómo queramos entender las posiciones políticas para ver si es que eso es solamente monopolio de un grupo, ¿no? Yo sospecharía de un grupo político que dijera que el diálogo y la protección de las personas es una ideología que no quiere compartir. Porque finalmente entonces, ¿qué es lo que está defendiendo y cuál es el rol del Estado que está planteando al momento de querer hacer política y al momento de querer tener una relación con otros sectores? Y en ese sentido creo, y hay que revisar el informe, por ejemplo, el relator de defensores sobre Perú, que lo sacó justo antes de la pandemia, ¿no? Hizo una visita en el 2020 y terminó con ese informe donde la estigmatización, más allá de la violencia, es el gran problema que se tiene ahora a nivel de los grupos en general. No solamente los pueblos indígenas, sino las asociaciones y las entidades que trabajan con ellas, ¿no? Con esta idea de que se asusan, se engañan o que finalmente les generan contenidos que no son verdad, ¿no? Creo que hay que tener cuidado y hay que ver las cosas desde una mirada bastante más despasionada, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruce. Gustavo, te escuchamos. 4 minutos, por favor.
Sí, a ver, son preguntas muy amplias y que no sé si en 4 minutos pueda dar una respuesta, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Pero me estaba pensando en algo que se preguntó respecto a la actuación estatal y el convenio 169 y efectivamente, después de estos años de haber estado detrás de, o sea, yo fui parte de las mesas de Bagua, o sea, yo asesoraba a las zonas indígenas para poder sacar la ley de consulta previa. Entonces, viendo en retrospectiva, fue un trabajo valiosísimo e importante, pero creo que hay que verlo también de forma autocrítica. Dejamos de lado algo muy importante que está establecido en el convenio y es la acción coordinada y sistemática. O sea, tú necesitas tener una autoridad real en materia de pueblos indígenas en el país y eso está en el convenio. Entonces, si partimos de ahí, entonces podríamos lograr explicar por qué no se ha aplicado el convenio, como se espera, porque no hay una autoridad que lo sepa aplicar o que lo quiera aplicar, que es distinto. Ya entramos en un ámbito político ahí. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando estamos frente a situaciones de defensores, frente a situaciones de estigmatización de defensores indígenas, la Política Nacional de Cultura del año 2020, si no me recuerdo 2020, señala que uno de los principales problemas públicos para garantizar el ejercicio de derechos culturales es justamente la poca valoración a la diversidad cultural que se tiene en el país. Ese es un diagnóstico que se levantó de información en todo el Estado peruano, en todas las regiones, y un problema nacional es la poca valoración a la diversidad cultural del país. Es una realidad. Y esto es algo que no hay que esperar a que a una persona la insulten o frente a una actitud racista, sino hay que empezar a pensar qué estamos haciendo para poder efectivamente garantizar el respeto a la diversidad cultural en lo que hacemos, ¿no? Y eso también me parece importante mencionarlo. Estamos hablando de si efectivamente existen las condiciones para el diálogo intercultural. O sea, no hay que esperar a que haya un proceso de consulta para recién hablar de diálogo intercultural. Hay que pensar, nosotros realmente tenemos la capacidad para poder hacerlo. Creo que es importante también plantear esa idea, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque en el tema de defensores, el análisis se viene realizando principalmente si el defensor ha sido asesinado por defender derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí está concentrado el análisis actual. No quiero poner un calificativo moral, no, es un tema netamente concreto. ¿La persona estaba defendiendo derechos humanos o no? Si lo que estaba haciendo tenía vínculo con la relación de defensa de derechos humanos o no. Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra manera es importante tomar en cuenta las razones por las cuales la persona recibe la amenaza, las razones por las cuales el riesgo existe. Entonces, entramos en un ámbito de aplicación práctica de herramientas de defensa, ¿no? Y por eso hace un rato mencionaba la importancia de la existencia de protocolos muy claramente establecidos, en este caso para la actuación policial, que sepan que la defensa no es un tema gaseoso o metafísico, ¿no? Sino un tema concreto, ¿ya? Más allá de si estamos frente a una identidad o una identidad cultural o una identidad de género, etcétera, etcétera. ¿Que es un elemento a tomar en cuenta? Sí, porque las personas defensoras de derechos humanos efectivamente son estigmatizadas. Pero más estigmatizadas que las personas indígenas son las personas LGTBIQI+, que defienden derechos humanos, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a veces nos olvidamos que justamente defender derechos humanos es defender cualquier derecho humano. Acá estábamos hablando de defensa de derechos humanos de carácter ambiental indígena. Pero inclusive, si cruzamos variables, los niveles de riesgo y amenaza son mayores si eres mujer indígena o si eres mujer perteneciente a algún colectivo LGTBQI+, ¿no? Entonces ahí se cruzan más las situaciones de amenaza y riesgo a la población y la vida de las personas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Oscar, te escuchamos. Sí, quiero agradecer la primera pregunta porque para mí, yo lo daba por supuesto, ¿no? No puede haber ninguna política o intervención del Estado sin respeto y diálogo y consulta con la población, ¿no? Y creo que efectivamente en temas de salud, estoy pensando yo en salud intercultural, y también ha habido un retroceso, ¿no? La Oficina de Salud Intercultural dentro del Ministerio de Salud también ha perdido peso y nunca en realidad ha tenido, ¿no? una, digamos, centralidad en la toma de decisiones del Ministerio de Salud, ¿no? Y quiero poner dos ejemplos rápidamente, bueno, un ejemplo rápidamente y un comentario. Por ejemplo, el caso de los insectos. Los insectos contienen mucho más proteínas que la carne, ¿no? Un plato de hormigas tiene más proteínas que un bistec.
Sin embargo, ningún funcionario del Estado, llámese profesor, profesora de un colegio, personal de salud, promueve el consumo de insectos. Cuando uno va y conversa con las comunidades, el consumo de insectos no solamente es valioso por su nutrición, su capacidad nutritiva, sino porque les gusta. ¿No? Otra cosa es que a ustedes, a mí, nos obligan, nos pongan un plato, bueno, yo comí insectos, no tengo problema. Pero digamos, que nos pongan un plato delante de insectos y nos tengamos que comer. No estamos acostumbrados, pero la gente efectivamente lo hace y lo hace con placer. Los niños salen en septiembre, ¿no?, en las comunidades ayánicas a recolectar chicharras para comérselas, se las comen ahí, ¿no?, apenas la chapa, ¿no? Pero ahí y ahí viene lo del fondo, ¿no? Yo creo que sigue habiendo en el Perú todavía, y está detrás de muchas de las intervenciones también, mucha racismo y discriminación, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de pueblos indígenas sigue existiendo mucho racismo y discriminación, y eso está no solamente en las políticas, sino en las acciones de las personas concretas que son funcionarios o funcionarias, pero también de nosotros como sociedad civil. En la medida que nosotros sigamos reproduciendo esos estereotipos, los que sean funcionarios van a seguir también manteniéndolos, ¿no? La segunda pregunta también es muy importante, el tema de las drogas, ¿no? Es un tema muy complejo. En el fondo yo creo que la salida tendría que venir por la legalización. Eso no va a ocurrir porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? No solamente a nivel nacional, políticos, internacionales. El problema es que la expansión del cultivo de coca, que efectivamente ha habido y sigue habiendo, si uno ve, uno está en contacto con las zonas, ¿no?, van aumentando el número de zonas donde se produce hoja de coca destinada para el narcotráfico. El problema no es la hoja de coca, el problema ni siquiera es que la gente se droga como le dé la gana, ¿no es cierto? El problema es el crimen y la corrupción que viene, la violencia y la corrupción que viene acompañando el narcotráfico, ¿no? Y entonces, digamos, si la gente cultiva coca y la vende, no pasa nada. El problema es cuando empiezan a matar, ¿no?, a personas, invadir territorio de comunidades, etcétera, etcétera, que es lo que viene ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido el Estado tampoco tiene políticas claras, ¿no? Muchos años no ha tenido políticas, simplemente ha seguido los dictados de la DEA o en fin, ¿no?, de fuera del país, y cuando ha habido, las pocas veces que ha habido, tampoco han sido muy claras porque tienen todo este estigma también, ¿no? Es decir, el querer legalizar el narcotráfico significa entonces promover la drogadicción. No, por favor, no, son dos problemas distintos. Y además tampoco se mide todo el tema económico, es decir, qué significa para la gente producir eso o producir otro, o sea, en términos de plata, qué significa en términos ambientales, dónde van a parar todos esos químicos que se utilizan para transformar la hoja de coca en pasta o en cocaína, van a los ríos, van a las chacras, destruyendo también, contribuyendo a la destrucción ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es muy complejo. Yo creo que el Estado no lo está asumiendo tampoco en la medida de lo que debe, y efectivamente además las zonas de expansión hoy en día son comunidades nativas y áreas naturales protegidas, lo cual ahí trae lo que tú dices, ¿no?, que genera más problemas para su erradicación, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Marcela, te escuchamos. Gracias. Y yo voy a retomar lo que ha dicho Oscar, pero ampliándolo a otras comunidades. Esta discriminación, esta estigmatización también se da en la población migrante. Ayer conversábamos sobre cómo esta construcción de lo otro y el miedo que significa que hayan personas diferentes hace que haya una narrativa que excluye, que no da oportunidad. Y eso pasa con ese discurso xenofóbico frente a la migración de las personas venezolanas. Entonces, un tema importante que como sociedad civil podemos aportar es justamente a evitar este tipo de enunciaciones xenofóbicas, porque lo que contribuye es a una situación de discriminación, de no inclusión, y los funcionarios, las funcionarias públicas no son entes que están fuera de la sociedad, somos parte, nosotros somos parte de esa comunidad que tenemos que erradicar este discurso, y creo que este nivel de incidencia es importante. Otro nivel de incidencia es en los ámbitos locales. Nosotros vivimos en un país que tenemos el 70% de informalidad. Es esa nuestra realidad. Que la población venezolana tenga un carnet de extranjería o no lo tenga, no le va a impedir trabajar en un país que tiene 70% de informalidad.
cuál es la situación, es más el rechazo frente a una población que pensamos que no viene a aportar, sino que a robar espacios laborales. Pero esta es una comunidad en su mayoría de personas adultas con estudios que pueden generar oportunidades en la comunidad, pero mirándolos localmente, porque las políticas nacionales tardan mucho y es difícil conseguir estos cambios. En la perspectiva nacional, yo diría que necesitamos producir, y ahí la academia creo que puede ayudar también en miradas más regionales. No podemos trabajar con países que tienen legislación diferente, que además cambian cada año, cada 2 años. Una persona que ingresó a Chile en un año y luego ingresa su hijo, su hija, ya no tienen el mismo marco normativo. Entonces tenemos que tener miradas más de la región andina, yo diría, para poder generar condiciones ante una realidad que es esta migración que ha copado por primera vez nuestra región. No son soluciones fáciles, pero creo sinceramente que no pueden ser soluciones solamente de un país modificando su legislación y que más bien, y un poco enfocando el tema de los discursos de los partidos políticos muchas veces generan un discurso de unidad frente a lo desconocido y no podemos pisar ese palito frente a un discurso que afecta a personas que en ese momento migran, pero que en otro momento de nuestra vida nosotros, los peruanos y peruanas, hemos migrado a los otros países de esta región y no podemos generar estas condiciones de discriminación en nuestro propio territorio. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Marcela. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche y no dejarles de invitar a que continúen participando del 19º Encuentro de Derechos Humanos. El día de mañana tenemos 3 mesas. Iniciamos la jornada a las 4 de la tarde con una mesa sobre nuevas tecnologías y derechos humanos. Luego continúa a las 5 una mesa sobre cambio climático y derechos humanos. Y finalmente a las 6 de la tarde una mesa sobre poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Sí. Me has hecho notar que los colores... Pero claro, no es...